Muchas gracias, espero que me escuchen bien. Está viendo algunos problemitas, sí, se escucha allí cortado. Por lo menos yo lo escucho así, pero Dios esté guiando este tiempo. La verdad que para mí es una alegría muy enorme poder compartir con ustedes. Como decía Osvaldo, conozco el sur muy cerquita de ustedes. De hecho, si no fuese por el COVID, dentro de 20 días aproximadamente hubiese estado por allá. Generalmente en nuestras vacaciones de julio vamos para el sur. Bueno, tenemos nuestra familia allí en Cinco Saltos, aunque debo confesar que no conozco Cipolletti. Cuando llego hasta Cinco Saltos, creo que una sola vez entré ahí a Cipolletti hasta una panadería y nada más. Siempre paso por la ruta. Pero bueno, la verdad que es una alegría enorme poder compartir este tiempo con ustedes. Y Dios puso en mi corazón en este día que está hablando y es mi deseo que pueda ser una palabra de aliento, de bendición y de desafío, como lo fue para mi vida cuando pude estar leyendo, y es acerca de un pasaje muy conocido de la palabra de Dios, que está en el libro de Génesis, y es la historia de Noé. ¿Sí? Una historia muy conocida que, bueno, los invito a ir abriendo sus Biblias para poder estar compartiendo, ¿sí? Es una historia que aquellos que hemos tenido la bendición de crecer en un hogar cristiano, conocemos la historia desde nuestra niñez, y nos ha apasionado y cantamos canciones acerca de la historia de Noé. Y hay algo que me gusta de la palabra de Dios, es cuando podemos recorrer historias conocidas para nosotros y volver a leerla y sentir que el Espíritu nos está guiando o nos está enseñando cosas nuevas sobre historias que ya la tenemos tan conocidas y que hemos leído tantas veces. Y hoy para ponerle como un título o una idea al mensaje, digo, bueno, mi desafío es que nosotros podamos estar un poquito locos, un poco locos, como estuvo Noé. ¿Sí? Permítanme esta expresión, estar un poquito locos como estuvo Noé. Haciendo referencia a esta idea que Pablo hacía también mención de decir, bueno, la cruz de Cristo para el mundo es locura, pero para nosotros es poder, para nosotros es salvación, para nosotros es esperanza. Entonces, bueno, bajo esta idea digo, bueno, quiero desafiarlos a que podamos decir, bueno, quiero estar un poquito loco como lo estaba Noé. Porque indudablemente Noé, para la gente de su generación, Noé tiene que haber, lo habrán tomado como loco. No sé si lo pensaste alguna vez, pero decir, eh, Noé que se tuvo que poner a construir un arca gigante como dimensiones similares a las del Titanic en medio de su casa, bueno, para la generación de entonces, Noé tiene que haber estado un poco loco. No hay manera sino de comprender aquello que estaba haciendo Noé. Y la sociedad de Noé era una sociedad bastante difícil, una sociedad que bueno, vivía en violencia, tenía corrupción, era una sociedad que vivían preocupados por satisfacer sus propios placeres y de alguna u otra manera se habían alejado completamente de tener alguna intención de una búsqueda genuina de Dios. Una generación difícil, muy difícil de vivir. Ahora lo interesante es que en medio de esa generación tan compleja, de esa situación, de esa sociedad tan hostil, emerge la figura de Noé como un estandarte, como una bandera en medio de esa generación. Y eso es lo que yo quiero que nos desafiemos en este día, ¿sí? Cómo la figura de Noé pudo, en medio de una bueno, su bandera como un estandarte en medio de su generación. Vamos a leer algunos versículos, no vamos a leer toda la historia de Noé, eso te los dejo como tarea para que lo puedan hacer, bajo esta premisa, si una historia conocida que puede volver a hablar a nuestro corazón. Vamos a leer algunos versículos a partir del capítulo 6, vamos a leer el versículo 5, a partir del versículo 5, en donde un poco nos describe cuál era la situación, el contexto de la sociedad en los tiempos de Noé. ¿Sí? Dice allí, a partir del versículo 5, y vio Jehová, capítulo 6,
de Génesis, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hecho al hombre en la tierra, y esto es muy tremendo, dice, le dolió en su corazón, ¿sí? Causa dolor en su corazón el hombre a Dios. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Y allí hace una descripción de Noé, ¿sí? Para remarcar, Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Versículo 22, vamos a saltarnos, el último versículo del capítulo. Allí en el que Dios le da las indicaciones a Noé, ¿sí? Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Versículo 1 del capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O el versículo 5 del mismo capítulo 7, dice, así hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Sí? Después nos sigue la historia de Noé en los capítulos 8 y 9. Pero quiero leer un versículo más en el libro de Hebreos, allí en lo que es la Galería de la Fe, Hebreos capítulo 11, vuelve a mencionarse el nombre de Noé, y dice así, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí hay dos palabras que quiero que remarquemos y resaltemos allí, que vamos a estar hablando, que son temor, ¿sí? Con temor preparó el arca, y con fe, por fe, condenó al mundo, y él fue heredero de la justicia que viene solamente por la fe. Y bueno, hasta aquí los versículos un poco que nos dan el panorama de la historia y de lo que quiero que estemos repasando hoy, ¿sí? Probablemente cuando nosotros leemos estos versículos, emerge la persona de Noé, ¿sí? Como sobresale en todos estos capítulos de Génesis. Ahora, hay algo que nosotros nunca debemos perder de vista, de que Noé era una persona común. Muchas veces creo que caemos en el error de idealizar de alguna manera a las personas de la palabra de Dios. Entonces idealizamos a David, a Abraham, a Noé, pensamos en ellos como en algo que tenían algo especial o particular, pero en definitiva Noé, como cualquier otra persona, eran personas comunes, personas que tenían un corazón especial, pero personas como vos y como yo. De hecho, si nosotros vamos al capítulo 9, nos vamos a encontrar a Noé embriagándose con el fruto de la tierra que él trabajó, ¿sí? Mostrando también su humanidad. Ahora, lo interesante de esto es que Noé, siendo una persona común, una persona como cada uno de nosotros, decidió vivir de una forma especial. ¿Sí? Una persona común que por decisión personal definió vivir de una forma especial. Y eso es lo que le permitió a él ser diferente en medio de su generación. Y este es el concepto que yo quiero que estemos trabajando en esta noche, ¿sí? Pensando en esta noche. Que podamos recordar este concepto, aunque nos olvidemos de todo el resto de los ángeles, ¿sí? Hay dos versículos que de esto que hemos leído que le dan énfasis a este concepto que te quiero dejar. El versículo 9 del capítulo 6 de Génesis hace una descripción de la persona de Noé. Y ella habla de tres características de Noé. Dice primero que era un varón justo. Esto me habla de la posición de Noé delante de Dios. Y el versículo 8 dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y esto es un aspecto doctrinal. Primero está la gracia y después está la justicia, la posición
que Noé alcanzó delante de Dios por haber creído en Dios, ¿sí? Él estaba justo delante de Dios. Ahora, me quiero detener en la segunda consideración, el segundo aspecto que habla el versículo acerca de Noé. Dice que Noé era perfecto en sus generaciones, ¿sí? Marcarlo así, subrayarlo con rojo. Me pasó esto de leer este versículo y que me marque a fuego este concepto. Noé era perfecto en sus generaciones. Y cuando llegamos al versículo 1 del capítulo 7, la idea es muy similar. En la segunda mitad del versículo dice, porque a ti he visto justo delante de mí. La idea es la misma, su posición delante de Dios, pero dice, en medio de esta generación. Y esta es la idea la idea fuerza que nos llevemos. Noé siendo perfecto en medio de sus generaciones. Ahora, en esto tenemos que ser sinceros, es decir, Noé no la tuvo fácil, no fue una situación sencilla la que tuvo que atravesar Noé. Los tiempos de Noé fueron los tiempos más terribles de la historia de la humanidad. Al decir del Señor Jesús en Mateo capítulo 24, nos define allí que los tiempos de Noé solamente a lo largo de la historia de la humanidad van a ser similares a los tiempos cuando se acerque la venida de nuestro Señor. Es decir, la maldad que había en el hombre, la violencia que había, la corrupción que habría, el pecado reinante, que hacía que la generación, el tiempo en el cual tuvo que atravesar Noé, no haya habido otro igual en la historia de la humanidad, excepto cuando se acerque la venida del Señor. El hombre tenía un corazón totalmente inclinado a su propio placer y un desprecio completo hacia la persona de Dios. O sea, hay un desprecio total hacia la persona de Dios. Fue una generación que de alguna manera desafió a Dios a tal punto que le causó dolor en el corazón de Dios. Esto es increíble, ¿sí? Pensar la generación del hombre causando dolor en el corazón de Dios. Un Dios que se alegra en su creación, sin embargo, el estado del hombre era tal que causó dolor en el corazón, en el corazón de Dios. Y esta era la situación. Ahora, en medio, lo atrapante de esto es que en medio de esa situación tan difícil, tan caótica y tan hostil, Noé fue un hombre totalmente decidido a vivir una vida en santidad y justicia, dando testimonio de lo que es la gracia de Dios. ¿Sí? En medio de esa sociedad tan difícil y tan dura, la persona de Noé emerge como un estandarte, como una bandera de la gracia de Dios en medio de esa generación. Y ese es el desafío que yo quiero plantear este día. ¿Sí? Cualquier, permítanme esta expresión, cualquier coincidencia de los tiempos de Noé con los tiempos en los cuales nosotros nos toca vivir, no es pura casualidad. ¿Sí? Yo no sé cuándo va a venir el Señor. ¿Sí? Y posiblemente esté cerca la venida del Señor. Pero no sé cuándo y tampoco nos deberíamos preocupar por eso. Ahora después vamos a hablar un poquito. Digo, pero quizás los tiempos en los cuales nosotros nos toca vivir se asemejen mucho a los tiempos en los cuales le tocó vivir a Noé. Es decir, la sociedad se ha olvidado completamente de Dios. La sociedad le ha vuelto la espalda a Dios. De alguna manera hay un desprecio hacia la persona de Dios. A tal punto que cualquier cosa puede llamarse Dios y está bien. Eso es lo que la sociedad está pregonando hoy en día. Hay corrupción, hay violencia, hay inmoralidad, bueno, todo lo que a nosotros se nos ocurra. Es decir, si nosotros pensamos, digo, ¿cuán difícil va a ser a nuestros hijos crecer en esta sociedad? Mucho más difícil de lo que nos tocó a nosotros en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, atravesar esta sociedad. Ahora, ¿cuál es el desafío?
y esto es lo que quiero que nos llevemos, que vos y yo levantemos como un estandarte en medio de esta generación. Ahora, claro, yo te pregunto, ¿cuál es tu generación? Estaba viendo un poquito a ustedes que están conectados, ¿sí? Y bueno, yo digo, hay adolescentes, bueno, ¿cuál es tu generación? Hay una generación que está cerca tuyo, que es tu escuela, tu colegio, el club. Estamos siendo llamados a que vos puedas impactar, a tener una vida tal que impacte, que seas de impacto, que muestres la gracia de Dios en medio de esa generación. O sea, estás en la facultad y lo que hemos pasado por la facultad sabemos que es un ambiente bastante hostil, ¿sí? En donde el mundo nos ofrece un montón de cosas vinculadas al placer y a vivir nuestra propia vida. Bueno, esa es tu generación. Y en esta noche Dios te está llamando a que vos puedas levantarte como un estandarte en medio de esa generación hostil. Que la gracia de Dios se refleje a través de vos. Tenés 30 años, tenés 40 años, estás criando tus hijos, estás en un barrio, tenés 70 años, tenés 80 años, no sé. Hay una generación que vos tenés que impactar. No importa tu edad y no importa el contexto en el que vivís. El desafío es que vos puedas ser una bandera que hoy se levante para impactar esta generación. Y cuando pensaba en la vida de Noé, hay tres cosas que caracterizaron la vida de Noé y que sirvieron como una marca en medio de su generación. Quiero que te lleves este concepto. Tenés que ser una bandera, un estandarte en medio de tu generación. Podemos encontrar más cosas, pero me quiero detener en tres aspectos de la vida de Noé. La primera fue su fe, ¿sí? Hebreos, el libro, el versículo que leímos allí en la galería de la fe, bueno, rescata la fe de Noé. Noé indudablemente fue un hombre de total fe, que no tuvo miedo de vivir de una forma diferente en medio de una generación tan hostil, tan violenta y tan en contra que tenía para él. Sin embargo, Noé decidió creer plenamente en la revelación que Dios le había dado. Y que Noé estaba un poco loco, porque lo que Dios, perdónenme esta expresión, se la quiero ver a la luz del concepto de Pablo, que para el mundo la cruz es locura, ¿sí? Pero no sé si hubo otro hombre en la historia con la fe que tuvo Noé. Dios le habló a Moisés y bueno, no leímos esos versículos, pero le da a conocer el juicio que él iba a emitir sobre la humanidad. Pero desde el momento en que Dios le habla a Moisés hasta el cumplimiento del juicio de Dios, pasaron 120 años. 120 años desde que Dios le habló a Moisés hasta el tiempo en el cual se dio el cumplimiento de la palabra de Dios. Y vaya si Noé tuvo fe, y vaya si Noé tuvo confianza en Dios. Y la fe es creer aunque no entendamos. Eh, Indudablemente Noé no tenía todos los argumentos para comprender el plan de Dios. Dios le hablaba de lluvia, Noé no sabía lo que era la lluvia, Dios le hablaba de un barco, Noé no tenía ni idea de lo que era un barco. Ahora, fe es creer aunque no podamos entender. Por eso Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos, allí en el versículo 7, cuando habla de Noé, dice, bueno, por fe construyó el arca cuando Dios le habló de cosas que aún no conocía. Y Noé le creyó a Dios. La pregunta en este día es, ¿cuánto dura tu fe? ¿Cuánto dura tu confianza en Dios? Tu confianza en las promesas de Dios. La fe al menos duró 120 años, que fue el tiempo en el cual cumplió el juicio que le había dado Moisés, que fue el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios a Noé.
perdón, digo Moisés, estoy equivocado, Noé. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto dura tu fe? ¿Cuánto tiempo confías plenamente en las promesas de Dios? En este tiempo de pandemia, no conozco la iglesia, estoy convencido de que hay parte de la iglesia que está teniendo problemas de trabajo, que está teniendo problemas de soledad, porque el aislamiento ha llevado a que nos sintamos solos, está teniendo diferentes tipos de problemas porque es común a todos. Ahora, en medio de esa situación que te toca vivir personal, única, que solo vos sabés, digo, ¿cuánto tiempo dura tu confianza en Dios? Quizás es el momento en el cual, en medio de esta sociedad, de este tiempo tan particular, y quizás esta noche tan oscura que nos toca atravesar, que vos y yo nos levantemos como una bandera por la confianza que realmente tenemos a nuestro Dios. No importa los problemas que están, las circunstancias, lo que podamos atravesar, lo que importa es la confianza que nosotros podamos tener en nuestro Dios. Ahora, eso requiere un conocimiento íntimo de Dios. Nosotros cantábamos recién, Marcos leyó el Salmo 63 y allí hay una expresión que la sabemos, pero dice, David dice allí en el Salmo, mi carne te anhela. Y ese debería ser el deseo de nuestro corazón, anhelar la presencia de Dios. ¿Sí? Y ese anhelar la presencia de Dios nos lleva a conocer más a Dios y a confiar más en Dios. Ahora, acá hay una advertencia. En Lucas, capítulo 18, el Señor Jesús está allí hablando una parábola acerca de la viuda y un juez. Seguramente la recuerdan. Ahora termina el versículo 8, el pasaje, la palabra del Señor termina allí diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, y hace una pregunta allí, hallará fe en la tierra. Porque una de las características de los tiempos de Noé y de los tiempos de la venida del Señor es la poca fe que va a haber en la tierra. Y bueno, es una característica de nuestros tiempos, ¿sí? La sociedad no cree en Dios, se ha olvidado de Dios. Ahora, mi temor es que esa falta de fe también vaya siendo nido en nuestros corazones como hijos de Dios. Entonces, primer desafío en esta noche. Lo primero que te quiero dejar y que te puedas acordar, que tu vida, tenga una muestra de fe que impacte en medio de tu generación. Una fe que impacte en medio de tu generación. Hallaré fe en la tierra, dijo el Señor. No sé si. ¿Cuánto impactaría Cipolletti si cada uno de nosotros aumentamos un poquito nuestra fe? Aumentanos la fe, dirían los discípulos, y debería ser nuestra oración. Pero en segundo lugar, segundo aspecto que me impacta de la vida de Noé, el temor de Noé. Dice Hebreos 11, dice que cuando Dios le dijo de las cosas que iban a suceder, con temor, Noé construyó el arca, en la cual se salvase él y su familia. Y digo, el temor el temor que Noé tenía de Dios fue el motor de sus acciones diarias. Durante 120 años, el temor que él tenía de Dios fue lo que lo movilizó a hacer las acciones que él tenía que hacer. Ahora, esto es una percepción también personal, ¿sí? Creo que vivimos en una sociedad en la cual no hay temor de Dios. En otro momento de las civilizaciones, las personas siempre creían en una deidad superior que de alguna manera u otra iba a emitir un juicio sobre ellos. Entonces se vivía, por eso los egipcios y todos tenían sus dioses, porque pensaban en una deidad superior que iba a emitir un juicio sobre ellos y vivían con ese temor.
Ahora el posmodernismo nos ha traído a nosotros, una de las características es que no hay temor de Dios. O sea, a tal punto, aún a Satanás se hace una imagen tan caricaturesca y graciosa que ni siquiera se toma dimensión de su maldad. Es decir, la sociedad no tiene temor de Dios. Hace poco hablaba con un compañero de trabajo y, y entonces él me planteaba, cuando hablábamos de, estábamos hablando y hablaba del infierno y de las consecuencias de las decisiones, me decía, yo la verdad, Facundo, no creo en ese tipo de Dios. O sea, es como que dice, no puedo ver un Dios que condene, ¿verdad? Porque le hemos perdido el temor a Dios. Y vuelvo sobre el mismo concepto de la fe. Me temo que esa misma característica de nuestra generación se haya metido en cada una de nuestras vidas y vivimos nuestra vida sin tener temor de Dios. Muchas veces ni siquiera nos causa dolor pecar contra Dios. Eh, y deberíamos tener tal sensibilidad, tal temor de ofenderle, de pecar contra Él, de entristecer su corazón. Eso debe ser una motivación en nuestra vida, el temor de Dios, de su santidad, de su justicia. Deberíamos anhelar lo justo, hacerlo, no solo anhelar, sino hacer lo justo, lo que Dios quiere, a lo que Dios le agrada. Si tuviésemos un poquito de temor de Dios, quizás cuántos cambiarían nuestras decisiones y las decisiones que podemos tomar día a día. El temor de Dios fue el motor de las acciones de Noé. Es decir, Dios le dijo, mirá que va a haber un juicio. Eh, y es el motor de las acciones de Noé. Dice que por temor construyó el arca. El temor, un poquito de temor a Dios, debería ser el motor de nuestras acciones. Al temor lo llevó a Noé a vivir de una manera piadosa. El versículo 9 dice allí en la segunda expresión, Noé era perfecto en sus generaciones. El concepto de justicia es su posición delante de Dios. Ahora, además de su posición delante, dice que él era perfecto en medio de su generación. La idea allí de perfecto es la idea de completo, la idea de íntegro. Ser una persona que, aún siendo pecador y teniendo debilidades como cualquiera de nosotros, él tomó una decisión de vivir de una forma diferente en medio de su generación, de una forma íntegra, de una forma completa, con un carácter transformado por el obrar y por la presencia de Dios en medio de su vida. Hermanos, ¿cuánto cambiaría la vida de nuestra generación si nosotros decidiéramos vivir con la fe de Noé y con el temor de Noé? Es decir, bueno, una fe que nos lleva a vivir en una dimensión en la cual nuestros afanes y nuestras cargas pasan a un segundo plano porque confiamos en nuestro Dios, y que además que vivimos con un temor de Dios, de poder decir no a situaciones que van a minar nuestra integridad. Por eso el segundo desafío de hoy es poder vivir en un temor a Dios que impacte en medio de tu generación. Una fe que impacte en medio de tu generación y un temor de Dios que impacte en medio de tu generación. Que puedan decir, Facundo fue un perfecto en medio de su generación. Ahora en medio de mis pecados y de mis errores y de mis problemas, pero con un carácter y una vida moldeada a la imagen de Jesús. Pero en tercer lugar, el otro aspecto que me impacta de la vida de Noé en este tiempo es la obediencia que tuvo Noé. La obediencia que era el resultado de su fe. Si él creyó a Dios, confió a Dios, y eso fue el elemento suficiente para confiar y obedecer plenamente a Dios. El plan era de Dios, y Dios había ideado el plan de salvación para Noé y su familia. Ahora el ejecutor era Noé. Dios derramó su gracia sobre Noé
lo hizo justo delante de él, y Noé fue el instrumento que Dios utilizó para mostrar su justicia en medio de esa generación. Y los dos versículos que leímos, el versículo 22, que dice, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, y el versículo 5 del capítulo 7 dice, hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. La idea allí es que ejecutó fielmente lo que Dios le mandó. No es que Noé quiso hacer sus propios diseños a lo que Dios le había dado. No intentó modificar los diseños del arca, no intentó modificar los animales que tenía que traer, no intentó agregar una ventana o una puerta, no. Ejecutó todo fielmente lo que Dios le pidió. De una manera objetiva y humilde, hizo la voluntad de Dios en su totalidad. Y Dios fue glorificado en la obediencia de Noé. ¿Qué hubiese pasado? Pensaba yo, si Noé no hubiese obedecido completamente a la voz de Dios. Hubiese habido animales que no se salvasen, el arca no hubiese estado en condiciones de flotar. ¿Qué hubiese pasado? ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos ajustar los planes de Dios, es cuando empiezan los problemas de la vida. Y tres cosas respecto a la obediencia de Noé. Que emergen allí en medio de la situación. En primer lugar, una obediencia que está por encima de la irracionalidad del pedido. Era irracional el pedido que Dios le estaba haciendo. Dios le estaba hablando a Noé de lluvia, que ellos no lo conocían, no sabían lo que era. Dios le estaba hablando de construir una barca de grandes dimensiones que era totalmente atípico a lo que ellos conocían porque ellos estaban totalmente alejados del mar. Dios le estaba pidiendo que junte animales, de parejas de animales para entrar en el arca, o sea, era algo totalmente irracional. Pero Noé no se tuvo en lo irracional, en la aparente irracionalidad del pedido, sino que confió en Dios, le creyó a Dios y obedeció. Entonces, la pregunta quizás es, ¿qué hacemos nosotros cuando nos parece tan irracional el pedido de Dios? Imagino que ninguno de los pedidos de Dios acerca de nuestra vida pueden sonar tan irracionales como el pedido que Dios hizo a Noé. Ahora nuestra obligación es obedecer. Noé obedeció su palabra, rechazó al mundo. Esto debería ser la definición de vida que nosotros tomemos para seguir los caminos de nuestro Señor. Una fe madura es la que obedece a Dios, sin cuestionamientos a Dios. Cuestionamientos sí en el sentido de positivos de crecer delante de Dios, pero no esos cuestionamientos que nos llevan para atrás y poner siempre la obediencia a Dios. Una obediencia que esté por encima de lo que nosotros pensamos que es irracional. En segundo lugar, una obediencia que está por encima del tiempo demandado. ¿Sí? 120 años le llevó a Noé construir el arca y que se escude el plan de Dios. Y lo mismo que la fe. ¿Cuánto dura nuestra obediencia a Dios? ¿Cuánto dura tu obediencia a Dios? ¿Y sabés cuál era el punto clave aquí? Que no estaba convencido de la autoridad que estaba detrás del mandamiento. Nosotros muchas veces nos detenemos en el mandamiento, pero no estaba convencido de la autoridad que estaba por detrás del mandamiento. Y eso es lo que lo guió a la obediencia. Aún a pesar del tiempo, ¿sí? Él obedeció. ¿Sabes qué? La obediencia siempre trae gratificación. No importa el tiempo que se demore, nuestra obediencia siempre va a traer gratificación. Pero en tercer lugar también una obediencia que estuvo por encima de los resultados obtenidos. Hay una expresión en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que la descubrí hace poco, y cuando Pedro está haciendo referencia a Noé, y lo define allí como un pregonero de justicia. ¿Sí? Pregonero de justicia. O sea, Noé no solo fue un constructor del barco, o sea, nosotros nos quedamos en Noé como un constructor de la barca. Noé fue un pregonero de justicia. Durante 100
20 años él estuvo anunciando hacer el juicio de Dios. Y nadie, las personas a su alrededor, para construir el arca, me imagino que tuvo personas a su cargo, que estuvo carpinteros, que cortaron la madera, que clavaron los clavos, que pasaron la brea. Sí, hubo personas trabajando a su alrededor, su familia no creyó en él. Ahora, un punto acá. Fíjate el testimonio de la vida de Noé, que ni su esposa, ni sus hijos, ni sus nueras hicieron ningún planteo para entrar al arca. Me acordaba en comparación a la familia de Lot, cuando ellos tenían que huir por la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ni la esposa, ni las hijas, ni los yernos se querían ir. De hecho, los yernos no se fueron, la esposa se volvió atrás. Fíjate el impacto de la vida de Noé en su familia y sus hijos, que todos ellos entraron al arca de la misma manera que lo hizo Noé. Ahora, los resultados aparentes eran muy malos para Noé. Eso no importa. Dios nos pide obediencia por sobre los resultados que nosotros estamos analizando. Cuando allí en Primera Samuel, en la historia muy conocida de Saúl, cuando Saúl desobedece el pedido de Dios, Samuel le dice, Dios se agrada más en la obediencia que en la multitud de los sacrificios. Dios se agrada en la obediencia y eso es lo que nos está demandando. Y eso, la obediencia causa alegría en el corazón de Dios. Me impacta pensar que mi obediencia alegra el corazón de Dios. Así como dice que la maldad causó tristeza en el corazón de Dios, digo, bueno, mi obediencia está causando una sonrisa en el corazón de Dios. Y no una obediencia que surge de la obligación, sino una obediencia que surge de comprender realmente quién es Dios. Por eso el tercer elemento de esta verdad, que Dios está buscando una persona, una vida, que viva una obediencia completa a Dios que impacte en medio de tu generación. Ahora, ¿cómo esto lo pudo llevar adelante Noé? Una fe que impactó en medio de su generación, un temor a Dios que impactó en medio de su generación, una obediencia tal que impactó en medio de su generación, que se levantó como un estandarte de justicia en medio de su generación. Y el detalle allí está en el versículo 9 del capítulo 6. Dice que con Dios caminó Noé. O sea, Noé decidió vivir una vida de intimidad plena con Dios. Esa intimidad que tenía el gran rey David y que lo llevaba a decir como en el Salmo, ¿sí? Mi carne te anhela, tengo sed de vos, deseo estar en una intimidad plena con vos. Bueno, ese es el punto en el cual nosotros deberíamos anhelar conocer un poquito más a Dios. Conocer un poquito más de su poder, de su bondad, de su misericordia, de su fidelidad. En la medida que nosotros logramos esa intimidad con Dios y vamos conociendo un poquito más a Dios, nuestra fe va a aumentar, nuestra confianza en Dios va a aumentar, nuestro temor a Dios va a aumentar, porque vamos a pensar en su santidad y en su justicia. Nuestra obediencia va a aumentar, porque vamos a tener un deseo genuino de obedecer a Dios, de conocer más a Dios y obedecer su palabra. Yo voy terminando con dos conceptos muy sencillos. ¿Sí? Bueno, Noé tuvo que vivir en un tiempo de aislamiento. No quiero hablar de eso porque ya se ha hablado bastante. El aislamiento de Noé duró 1 año y 10 días, desde que él entra al barco hasta que él sale del barco. 1 año y 10 días, bastante más que el aislamiento que por ahora estamos llevando nosotros. ¿Sí? Me imagino su situación en el barco, en medio de los animales, un barco a la deriva, con una sola ventana. Bueno, me imagino una situación bastante compleja dentro de llevar adelante. Ahora estoy convencido que ese año fue un tiempo en el cual Dios preparó a Noé para lo que había de venir. Un tiempo de transformación, un tiempo de madurez,
un tiempo de poder vivenciar de una forma diferente a Dios. Me imagino a Noé, no me lo puedo imaginar qué habrá pensado Noé el día que empezó a llover y conoció lluvia. Esa lluvia que para el mundo de juicio, para él fue una bendición, porque fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Y bueno, este aislamiento que nosotros estamos viviendo, para nosotros tiene que ser un proceso de madurez, en donde no podemos salir igual. ¿Sí? Noé, cuando salió, lo primero que hizo fue construir un altar y adorar a Dios por su poder, por su cuidado, porque conoció a Dios de una manera que no lo había conocido hasta ahí. Bueno, nosotros no podemos atravesar este tiempo y salir de la misma manera que entramos. Debe ser un tiempo para cultivar nuestra intimidad con Dios, para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra confianza, para aumentar nuestro temor, para aumentar nuestra relación con Dios. En segundo lugar, dice Mateo, en Mateo capítulo 24, los versículos allí 38 al 39, el Señor Jesús hace referencia a los tiempos de Noé. Y bueno, dice, así como las personas estaban totalmente olvidadas de Dios y no entendían la palabra de Noé, así ver los tiempos cercanos a la venida de nuestro Señor. Yo creo que de alguna u otra manera esos tiempos se están acercando. No sé, no debería preocuparnos cuándo el Señor va a llegar. Deberíamos preocuparnos por tener nuestras lámparas encendidas para cuando venga el Señor. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa lo que estábamos hablando. En medio de esta generación que nos toca vivir hostil y difícil y con una sociedad cada vez más alejada de Dios, vos y yo tenemos que levantarnos como un estandarte en medio de nuestra generación, aumentando nuestra fe, aumentando nuestro temor a Dios, aumentando nuestra obediencia a Dios y siendo verdaderos pregoneros de justicia en medio de esta generación. Vamos a orar, ¿sí? Termino con una oración y para que Dios esté también bendiciendo este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de Noé. Gracias porque en pasajes tan conocidos podemos poder tomar enseñanzas para nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser perfectos en medio de nuestra generación, a vivir una vida de integridad, de un testimonio genuino de lo que vos has hecho nosotros. Aumenta nuestra fe y nuestra confianza en vos. Aumenta nuestro temor a vos. Que el Espíritu esté guiándonos a tener un deseo genuino de vivir en santidad delante de ti. Aumentar nuestra obediencia a ti, tantas veces nos cuesta y ponemos reparos para obedecerte a vos. Aumentar nuestra obediencia, nuestro deseo genuino de tener un corazón más cercano a vos. Como en los días de Noé, ayúdanos a nosotros a levantarnos como banderas, como estandartes en medio de esta generación. Padre, te doy gracias por esta iglesia, que tú estés bendiciendo a la iglesia en este tiempo tan particular que nos toca vivir y en el cual nos podemos juntar y tenemos que estar conectados de manera diferente. Renueva el deseo, Señor, de estar juntos, renueva que tu espíritu se esté moviendo en cada casa y en cada hogar en este tiempo en el cual nos toca vivir. Señor, alabamos tu nombre, engrandecemos tu nombre y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.